Y la clase pasada, el internet nos jugó una mala pasada. Nos dejó ahí. Me dejó y no quiso volver. No hubo caso y no quiso volver. Bueno, nosotros la vez pasada habíamos estado hablando acerca de los profetas menores. Yo voy a compartir con ustedes una presentación que estoy armando a medida que vamos compartiendo las diferentes clases. ¿La pueden ver? ¿Sí? Sí, Bien. pastora. Bien, bien, entonces. Eh, Así que quédense tranquilos, no necesitan sacarle foto, porque una vez que yo termine todo, yo se las paso. Les va a quedar a ustedes como material. Igual queda grabada acá también en el espacio este, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de los profetas menores, ¿se acuerdan que nosotros hablamos acerca de la parte histórica también? Para poder entender a quiénes les predican los profetas menores, hay que entender un poco de historia de Israel. Entonces, nosotros sabemos que Israel era todo esto en un tiempo. Pero después de Salomón, lo que ocurrió es que se dividió en dos partes. El reino del norte se llamaba Israel y la capital era Samaria. La ven a Samaria más o menos en el centro, ¿sí? Y estaba formado por más o menos 10 tribus y media. Y el reino del sur quedó con una tribu y media, nada más. La capital era Jerusalén y al reino del sur se lo llamó Judá. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando nosotros empecemos ahora a leer a los profetas menores, vamos a encontrar que algunos le hablan al reino del norte, otros le hablan al reino del sur, otros les hablan a ambos. Pero sí hay una distinción que yo no mencioné en la clase pasada y que es importante que ustedes conozcan. Los reyes que fueron los reyes de Israel o los reyes del norte, no hubo uno del cual uno pudiese sacar algo positivo. Lamentablemente eran reyes idólatras, reyes que se alejaron del Señor, reyes que no quisieron seguir la voluntad del Señor. Sin embargo, en Judá nosotros encontramos que hubo algunos reyes que escucharon las voces de los profetas o que por motus propios decidieron seguir al Señor, y por lo tanto en Judá tenemos como un sube y baja, ¿no? Algunos que eran más, que seguían más al Señor y otros no tanto. ¿Mm? Ahora, miren qué lindo mapita. Este es los lugares a donde los profetas hablaron. Entonces, ya viendo esto, uno se da cuenta cuáles fueron los profetas que hablaron en el norte y cuáles hablaron en el sur, ¿sí? Un ejemplo del norte, el que vamos a tratar hoy. El primero, ¿cuál es? O Sea, sea, O sea, sea, muy bien. O sea, hacíamos, ¿no? Y después, alguno que vean acá en el mapa que sea del, o que hable específicamente al reino del sur, a Judá. Joel, Joel. Joel, Joel, muy Joel, bien. Miqueas. Muy bien. Después tenemos profetas que le hablaron, es decir, hoy cuando nosotros, si tenemos tiempo y hacemos Amós también, vamos a ver que también le habla a las naciones vecinas. Pero si no, eh, cuando hablemos de Jonás, ustedes saben que Jonás le habló a la gente que vivía en Nínive, ¿sí? A los asirios que vivían en Nínive. Entonces encontramos ahí un poco un mapa para tener así una idea. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si hay algo que nos tiene que mover a nosotros a comprender estos libros que nosotros vamos a estudiar acá, es que la profecía fue traída por Dios a través de seres humanos y por la inspiración del Espíritu Santo. Sumamente importante recordar eso, y eso es lo que nos va a ayudar a comprender a estos profetas, ¿no? Ahora, si nosotros leemos Deuteronomio 13 del 1 al 5 y 18 del 17 al 22, vamos a encontrar algunas cosas interesantes sobre los profetas. A ver, ¿quién puede leer Deuteronomio 13 del 1 al 5? Deuteronomio 13 del 1 al 5. ¿Cuándo? ¿Quién lo tiene? Leo, Sí. cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, estoy leyendo bien, ¿no? 13 del Sí, 1 al sí, 5, sí, perdón. sí. Bueno, versículo 2. Y si se cumpliere la señal o prodigio que te anuncio diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no dará oído a las palabras de tal profeta, ni tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os ha estado probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis, y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás del mal de en medio de ti. Gracias. Fíjense ustedes esta versión es la nueva versión internacional que dice cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncie algún prodigio o señal milagrosa diciendo vayamos a rendir culto a otros dioses, esta versión nos dice no prestes atención. Entonces, cuando nosotros leemos este texto, ¿qué podemos nosotros sacar acerca o cómo podemos determinar que un profeta sea falso o verdadero? De acuerdo a este texto. Si lo hacía Si venir se en pos de cumplía, Dios o lo hacía retroceder. Que no lo haga retroceder, ¿correcto? ¿Qué más? que no esté en contra de la palabra de Dios. Exactamente, que no esté en contra de la palabra de Dios. ¿Algo más? Y ver Y si que se se cumple. cumple. Acá, lo que pasa es que acá no habla de si se cumple o no, porque acá, digamos, lo más importante que menciona acá es no prestar atención a esas palabras y dice el versículo 4 solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto, cumple sus mandamientos y obedécelo, sírvele y permanécele fiel a él. Lo que está diciendo la persona que lo dijo es correcto, porque yo se los dije, pero no lo dice acá, ¿sí? Bien, ahora vamos a Deuteronomio 18, del 17 al 22. Leo, pastora. Sí, Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta, les levantaré del medio de sus hermanos, como tú, y pondré mi palabra en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mi palabra, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos,
el tal profeta morirá. Y si dijere en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra de Jehová, no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengan temor de él. Bien, acá sí dice eso. Entonces, acá sí nosotros vemos. ¿Cómo sabemos si un profeta es verdadero o no? Si se cumple lo que ha profetizado, ¿sí? Entonces, estas son cosas a tener en cuenta porque tienen que ver también con lo que nosotros vamos a ver más adelante. Bien, vamos al primer libro, al libro que yo les pedí a ustedes que leyeran. Seguramente que cuando ustedes lo leyeron les debe haber causado así un poco un shock muy grande. Básicamente cuando ustedes, de acuerdo al libro de profetas menores que ustedes lean y al autor, ustedes van a encontrar quizás que los bosquejos del libro son un poco diferentes, que algunos tienen 3 puntos, otros tienen 4 puntos. En realidad, el bosquejo tiene mucho que ver con la persona que lo lee y cómo la persona percibe ese mensaje. Yo estoy siguiendo un bosquejo que es bastante claro, porque esto los va a ayudar a que ustedes recuerden los temas principales del libro de Oseas, ¿no? Entonces, en primer lugar, sí o sí, los primeros 3 capítulos se habla acerca del matrimonio de Oseas, ¿no? Oseas se casa ¿con quién? Con una prostituta. Se casa con una prostituta, ¿sí? Entonces él se casa con una prostituta y comienza a sufrir las consecuencias de estar con una mujer que no había dejado su antigua manera de vivir, ¿no? Tienen 2 hijos, uno sí era hijo de él, el segundo hijo no se sabe, y entonces eso crea como una situación como muy fuerte donde todas las personas están como expectantes y tratando de entender qué es lo que está pasando en la vida del profeta de Dios, y es ahí donde Oseas da el mensaje, ¿no? Y después de ese mensaje viene el cumplimiento del mensaje. Ustedes recuerdan que nosotros habíamos dicho que si hay algo que caracteriza a todos los profetas, tanto a los mayores como a los menores, es esta cuestión de que por un lado está el juicio de Dios, por un lado está esto y esto está mal, pero siempre existe la promesa de la restauración, la promesa de la bendición para aquellos que le obedezcan, ¿sí? Entonces, seguimos un poco más adelante y algunas cosas básicas para que ustedes tengan en cuenta. El significado de Oseas es salvación. Cuando profetizó entre el año 750 y 720, más o menos 30 años, en el reino del norte. Por eso ahí cuando habla de Israel está hablando del reino del norte, no del reino en conjunto. El mensaje principal del libro de Oseas tiene que ver con el amor de Dios para con un pueblo que le es infiel, llamándolo a que se arrepienta. Y el versículo clave, y creo que es un versículo que nos sirve a nosotros hoy en día también, dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos, ¿no? Bastante fuerte. Oseas 6:6. Les voy a pedir que por favor se lo aprendan de memoria. Oseas 6:6. Después vamos a ir un poco más en profundidad. Después, también ustedes acá van a tener como una especie de resumen
acerca de distintas cosas que nosotros encontramos en el libro de Oseas que nos pueden servir para entender mejor el libro, ¿no? Nosotros sabemos básicamente yo dije 2 hijos, son 3 hijos. ¿Quién era Oseas? Solamente se nos dice que era hijo de Beri, que se casó con una prostituta y que finalmente tuvo 3 hijos, ¿sí? El significado de su nombre, que es salvación. Después ustedes tienen contexto histórico. Si ustedes después quieren leer el segundo libro de Reyes, de capítulos 14 al 16, y el segundo libro de Crónicas, del 26 al 32, ahí ustedes van a encontrar la historia de Israel para poder entender a qué se refiere. Ahora, hay algo muy importante para que ustedes tengan en cuenta. Varias veces en el texto nosotros vamos a encontrar que en vez de hablar de Israel, habla de Efraín. Lo identifica como Efraín, como otro nombre para Israel, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener esto, después esto sigue, hay algunos temas principales que aparecen por ahí. Fíjense ustedes que los temas en Oseas es un poco lo que les digo: la infidelidad de Israel, el juicio de Dios, pero también el amor de Dios y la esperanza de restauración, ¿sí? Y bueno, después vamos a hablar de esto porque no sé si vamos a llegar hoy o no. Bien, vamos a la Biblia ahora, ¿sí? Vamos a ir leyendo en Oseas, y lo que yo voy a hacer es puntualizarles algunas cosas. En general, cuando uno estudia un libro de la Biblia, bueno, ustedes se acuerdan que lo hicimos un poco, no sé si lo hice con ustedes en Hebreos o ustedes hicieron Hebreos con Pablo, pero una de las Con cosas... Pablo. Ah, ustedes lo hicieron con Pablo. Bueno, con algunos lo hice, y a mí me gusta mucho leer la Biblia para volver, es decir, di la introducción, pero ahora vamos a ir al texto en sí y vamos a tratar de aprender un poco más, ¿sí? Entonces dice: esta es la palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beri, durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y durante el reinado de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Fíjense ustedes, qué interesante que para plantearlo desde el punto de vista histórico, él habla de los reyes de Judá y de los reyes de Israel, ¿sí? Para ubicarlo históricamente, ¿sí? Bien, la esposa y los hijos de Oseas. Dice: la primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo: ve y toma por esposa una prostituta y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Entonces, acá nosotros vemos la razón por la cual Dios le pide a Oseas que se case con una prostituta. ¿Cuál es la razón? En realidad lo que Israel, la infidelidad de Israel con el Señor. Exactamente, exactamente. Encontraba las Entonces, palabras. esa infidelidad hace que Dios le pida a Oseas que haga algo sumamente fuerte, y es: casate con una prostituta. Entonces, versículo 3 dice: Oseas fue y tomó esposa a Gomer, hija de Diblaín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Entonces el Señor le dijo: ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco haré que la casa real de Jehú pague por la masacre en Jezreel. Así pondré fin al dominio del reino de Israel. Ese día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Gomer volvió a concebir y dio a luz a una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas: ponle por nombre Indigna de compasión,
porque no volveré a compadecerme del reino de Israel, sino que le negaré el perdón. Recuerden ustedes siempre que los nombres, cuando nosotros leemos en las Escrituras, siempre tienen una correlación con el tema que se está tratando. Y en este caso es la infidelidad de Israel. Y tiene que ver con la falta de compasión que Dios decía que iba a tener con Israel. Dice, versículo 7, en cambio tendré compasión de la tribu de Judá y la salvaré, pero no por medio de arco, ni de espada, ni de batallas, ni tampoco por medio de caballos y jinetes, sino por medio del Señor su Dios. Entonces, a pesar que básicamente Oseas habla al reino del norte, fíjense ustedes que acá hay una alusión al reino del sur. Dice Judá, entonces menciona ahí a Judá y dice que Dios va a guardar a Judá, cosa que, bueno, más adelante ustedes verán que así ocurre. Versículo 10 dice, con todo, los israelitas serán tan numerosos como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el mismo lugar donde se les llamó pueblo ajeno, se les llamará hijos del Dios viviente. El pueblo de Judá se reunirá con el pueblo de Israel y nombrarán un solo jefe y resurgirán en su país, porque grande será el día de Jezreel. Entonces fíjense ustedes que en el capítulo 1 tenemos lo que Dios le pide a Oseas. Después tenemos juicio a Israel. Después tenemos palabras para Judá. ¿Y cómo termina el capítulo 1? ¿Qué dice Dios a través de Oseas? Que se congregarán los hijos de Judá e Israel y nombrarán un solo jefe, o sea, se unificarán. Exactamente, que se iban a volver a unificar bajo un solo jefe. Por supuesto que esto iba a ocurrir mucho tiempo después, pero la profecía estaba. Capítulo 2. Llamen a sus hermanos, pueblo mío, y a sus hermanas compadecidas. Échenle en cara a su madre que ni ella es mi esposa, ni yo su esposo, que se quite del rostro el maquillaje de prostituta y de entre los pechos los adornos de ramera. De lo contrario, la desnudaré por completo y la dejaré como el día en que nació. La pondré como un desierto y la convertiré en tierra seca y la mataré de sed. No tendré compasión de sus hijos porque son hijos de prostitución. Su madre es una prostituta, la que los concibió es una sinvergüenza, pues dijo, quiero ir tras mis amantes, que me den mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas. Por eso le cerraré el paso con espinos, la encerraré para que no encuentre el camino. Con ardor perseguirá a sus amantes, y al no encontrarlos dirá, prefiero volver con mi primer esposo, porque antes me iba mejor que ahora. Ella no ha querido reconocer que soy yo quien le da el grano, el vino nuevo y el aceite. Yo le he multiplicado la plata y el oro. ¿Y qué hizo con ellos? Falsos dioses. Bien, acá tenemos un texto donde tenemos a Oseas hablándole a su esposa y cómo ella está queriendo volver a otros hombres para que los otros hombres le den lo que ella está buscando, y por otro lado, o sea, diciendo, yo te voy a dar todo lo que necesites. Si traspolamos eso y tratamos de entender esta figuración que aparece acá, lo que está diciendo Dios es, ustedes que se van tras dioses ajenos y se prostituyen con dioses ajenos pensando que los dioses ajenos le van a dar todo lo que ustedes necesitan, ustedes tienen que volver a mí porque yo soy la fuente de todo lo que ustedes necesitan. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Perfecto. Por eso, 9. Por eso, llegado el momento, le quitaré mi trigo y mi vino nuevo, la dejaré sin lana y sin lino, que le di para cubrir su desnudez, voy a exhibir su desvergüenza a la vista de sus amantes, y nadie la librará de mi mano.
Pondré fin a todo su jolgorio, sus peregrinaciones y sus lunas nuevas, sus días de reposo y sus fiestas solemnes. Devastaré sus vides, sus higueras, las convertiré en maleza, y a los animales del campo acabarán con ellas. Las llamaré a cuentas por los días en que quemaba ofrenda a sus falsos dioses, cuando se adornaba con zarcillos y joyas, y olvidándose de mí, se iba tras sus amantes, afirma el Señor. Entonces acá otra vez nosotros tenemos esta imagen de la mujer que iba tras los otros hombres, así como Israel iba tras de otros dioses y se prostituía y buscaba recibir todo lo que quería de los otros dioses. Y entonces dice el 14, por eso ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto, le hablaré con ternura, allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Allí me corresponderá como en los días de su juventud, como en los días en que salió de Egipto. ¿Se dan cuenta cómo estamos yendo y viniendo con la historia de Israel y estamos volviendo a la historia? Bueno, ¿cuándo está hablando de Gomer y cuándo está hablando de Israel? Bueno, hay que leer con detenimiento. Si está hablando, allí me corresponderá como en los días de su juventud, como en el día que salió de Egipto, ahí está hablando ¿de quién? Israel. De Israel, cuando salen de Egipto y salen de la esclavitud. ¿Sí? En aquel día, dice el 16, afirma el Señor, ya no me llamarás mi Señor, sino que me dirás esposo mío. Te quitaré de los labios el nombre de tus falsos dioses y nunca más volverás a invocarlo. Aquel día haré en tu favor un pacto con los animales del campo y con las aves de los cielos, con los reptiles de la tierra. Eliminaré del país arcos, espadas y guerra para que todos duerman seguros. Yo te haré mi esposa para siempre y te daré como dote el derecho y la justicia, el amor y la compasión. Te daré como dote mi fidelidad y entonces conocerás al Señor. Entonces, fíjense ustedes acá que hay otra vez ese juego de palabras entre Oseas, la esposa, y Dios y su pueblo, y cómo ellos van a volver a él, y la dote que el pueblo va a recibir ya no va a ser una dote, digamos, monetaria, sino que esa dote va a estar formada por 4 cosas. ¿Cuáles son? Justicia, juicio, benignidad y misericordia. Juicio no, porque juicio es lo que no va a tener. Esto, el 19, justicia sí, pero el otro es... Benignidad, misericordia. Es otra versión. Está bien. Claro, Tengo la la mía Reina dice, Valera. claro, el mío dice derecha, justicia, amor y compasión. Perfecto, perdón, hermano Carlos. Este, y también otra dote que le va a dar es que, ¿su qué? Dios le va a dar Fidelidad. su fidelidad. Y cuando ellos, cuando Dios les dé de su fidelidad, dice entonces que en ese momento ellos van a conocer verdaderamente al Señor. En aquel día yo responderé, afirma el Señor, yo les responderé al cielo y el cielo le responderá a la tierra. La tierra les responderá al cereal, al vino nuevo, al aceite, y esto le responderán a Jezreel. Yo la sembraré para mí en la tierra, me compadeceré de la indigna de compasión, pueblo ajeno, lo llamaré pueblo mío, y él me dirá mi Dios, ¿no? Entonces acá, en este capítulo 2, es como tener el resumen de todo lo que venimos diciendo de todos los profetas menores, porque en el mismo capítulo tenemos la infidelidad, tenemos el juicio de Dios, pero también tenemos la restauración de parte del Señor. Ahora, nosotros entendemos también a partir de la lectura del capítulo 2 que, claro, Gomer volvió a los otros hombres con los cuales había mantenido relaciones y se había apartado de Oseas.
En el capítulo 3 nosotros encontramos que el versículo 1 dice que le habló una vez más el Señor y me dijo, ve y ama a esa mujer adúltera que es amante de otro, ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que se les ofrecen. Entonces acá nosotros nos encontramos con un hombre que tiene que pasar por una situación muy compleja. Todos aquellos que tenemos el privilegio de amar a alguien, lo hemos hecho o lo hacemos sabiendo que ese amor es correspondido. Y cuando ese amor es correspondido, eso hace que la relación siga creciendo, que ambos sigamos creciendo y que ambos nos sintamos felices dentro de esta relación. Pero en el caso de Oseas no era así, porque hasta ese momento era un amor no correspondido, porque ella, Gomer, estaba buscando el placer, la satisfacción en otros hombres y no en su esposo Oseas. Y entonces dice el versículo 2 que la compró a la mujer por 15 monedas de plata y una carga y media de cebada, y le dije, vas a vivir conmigo mucho tiempo, pero sin prostituirte. No tendrás relaciones sexuales con ningún otro hombre, ni yo te voy a tocar. Ciertamente los israelitas vivirán mucho tiempo sin rey y gobernante, sin sacrificios ni altares, ni efod ni ídolos. Pero después los israelitas buscarán nuevamente al Señor su Dios y a David su rey. En los últimos días acudirán con temor reverente al Señor y a sus bondades. Entonces, en este versículo, en estos dos versículos, nosotros encontramos los padecimientos de Oseas. Oseas compra a su esposa, pero viven en habitaciones separadas. Y dice, y esto es lo mismo que va a pasar con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel va a pasar por una temporada seca. No van a tener gobernante, no van a tener rey, no van a tener sacrificios. Efod, recuerden que era la pechera que usaba el sacerdote. Y entonces era como que iban a sobrevivir, pero no iban a poder vivir plenamente. Pero en el momento en que Israel volviera a buscar a Dios, Dios iba a volver a ellos y ellos iban a también acudir al Señor e iban a acudir a sus bondades, ¿no? Entonces, tenemos ahí en estos primeros 3 capítulos como una simbología muy clara acerca de cómo Oseas padece esta situación para poder después hablarle al pueblo con una empatía y además con un conocimiento de causa muy diferente. Y seguramente a ustedes les ha pasado en cualquier etapa de su vida que cuando uno tiene autoridad moral, cuando uno habla habiendo pasado por una situación específica, nuestra vehemencia y la forma en que lo comunicamos es mucho más impactante al otro que si simplemente nosotros estamos repitiendo palabras huecas que para nosotros no tienen mucho sentido. Oseas estuvo dispuesto a hacer esto porque él amaba a Dios y porque él entendía que él había sido llamado con un propósito para hablar a este pueblo que era un pueblo desobediente. Y entonces es ahí donde ahora nosotros vamos a empezar a ver cuáles son aquellas cosas sobre las cuales Oseas tiene que hablar a este pueblo, a este reino del norte,
eh, y cuáles son los errores y los pecados que ellos han cometido. Capítulo 4 dice: escuchen, israelitas, la palabra del Señor, porque el Señor va a entrar en juicio con los habitantes del país. Ya no hay entre mi pueblo fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios. Cunden más bien el perjurio y la mentira. Abundan el robo, el adulterio y el asesinato. Un homicidio sigue a otro. Por tanto, se resecará la tierra y se desfallecerán todos sus habitantes, morirán las bestias del campo y las aves del cielo y los peces del mar. Que nadie acuse ni reprenda a nadie. Tu pueblo parece acusar al sacerdote. Tropiezas de día y de noche, y los profetas tropiezan contigo. Tu madre dejará de existir, pues por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. Ese versículo también es muy importante a tener en cuenta. Por falta de conocimiento, el pueblo perece. Muy por el contrario a lo que está pasando con este pueblo de alumnos en el Instituto Teológico. Un juicio de estas características jamás vendría sobre ustedes, porque ustedes son personas que lo que están buscando es incrementar su conocimiento justamente para no perecer. Es decir, cuando yo sé lo que las Escrituras dicen sobre algo, eso me da a mí convicción y yo ya no lo quiero volver a hacer. Cuando yo no tengo conocimiento de eso, bueno, puede abundar el robo, puede abundar el adulterio, como dice el versículo 2, el asesinato, los homicidios, y comienzan a ocurrir calamidades alrededor, porque obviamente el pecado atraviesa, digamos, todas las cosas y también llega a la tierra y a los mismos animales. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Mientras más aumentaban los sacerdotes, más pecaban contra mí. El pecado de mi... cambiaron a quienes su gloria en algo deshonroso. El pecado de mi pueblo es su comida, se regodean en su perversidad. De tal pueblo, tal sacerdote. Por eso les pediré cuentas de su conducta y les daré la paga a sus acciones. Entonces, ¿a quién viene el juicio en este momento? Sacerdotes. A los sacerdotes. Los sacerdotes, recuerden ustedes, eran los líderes espirituales del pueblo, y si esos sacerdotes no seguían la ley de Dios, habían abandonado al Señor, habían pecado, y en consecuencia el pueblo iba a hacer lo mismo que hacían ellos. Versículo 10. Comerán, pero no quedarán satisfechos. Se prostituirán, pero no se saciarán, porque han abandonado al Señor para entregarse a la prostitución y al vino, al mosto que hace perder la razón. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera, y ese pedazo de palo le responde. Su tendencia a prostituirse los descarría, se prostituyen en abierto desafío a su Dios. Recuerden acá que cuando habla de la prostitución no solamente está hablando del acto sexual, sino que está también hablando de esta gente que iba en pos de los dioses ajenos, de estos sacerdotes que iban en pos de los dioses ajenos y que hacían todo lo que esos dioses ajenos les dictaban que hicieran en vez de seguir al Dios verdadero. En la cumbre de montes y colinas queman ofrendas y ofrecen sacrificios bajo la agradable sombra de robles, álamos y encinas. Por eso se prostituyen sus hijas y cometen adulterio sus nueras.
pero no las castigaré por esas prostituciones y adulterios, porque sus propios maridos se juntan con prostitutas y celebran banquetes paganos con las sacerdotisas del templo. Es así como acaba por hundirse un pueblo falto de entendimiento. Otra vez acá, esta falta de comprensión, esta falta de conocimiento de las leyes de Dios, producto de los sacerdotes que se habían apartado de Dios y que no estaban enseñando lo correcto, y cómo entonces eso llevaba a que el pueblo también cayera en la misma idolatría. Bien, vamos al capítulo 5. Dice: oigan esto, sacerdotes, pon atención, reino de Israel, escucha, casa real, contra ustedes es la sentencia, contra los líderes es la sentencia. En Mizpa han sido ustedes una trampa, en el monte Tabor una red tendida, en Sitín una fosa abierta. Por eso yo los disciplinaré. Yo conozco bien a Efraín, a Israel. Israel no me es desconocido, pero ahora Efraín se ha prostituido e Israel se ha mancillado. No les permiten sus malas obras volverse a su Dios. Su tendencia a prostituirse les impide conocer al Señor. La arrogancia de Israel testificará en su contra. Israel y Efraín tropezarán con su maldad. Hasta Judá caerá con ellos, ¿sí? Y dice que con sus ovejas y sus vacas irán en busca del Señor, pero no lo encontrarán porque Él se ha apartado de ellos. ¿Por qué? Han traicionado al Señor, han dado a luz a hijos de otros padres. Ahora la destrucción devorará sus fincas. Entonces, acá también en este capítulo no solamente está hablando de Israel, pero también menciona a Judá, al reino del sur, ¿sí? Capítulo 6 dice: vengan, volvámonos al Señor. Él nos ha despedazado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendrá. Después de 2 días nos dará vida, y al tercer día nos levantará, y así viviremos en su presencia. ¡Opa! La semana que viene, Sí. ¿una alusión a qué? Claro, profe, del Señor, Sí, de la crucifixión y la resurrección de Cristo. ahí está, ¿sí? Entonces acá hay una alusión al Señor. Esta es una profecía que habla acerca de que al tercer día Jesús se iba a levantar y así viviremos en su presencia, ¿sí? Versículo 3 dice: conozcamos al Señor y vayamos tras su conocimiento. Tan cierto como sale el sol, Él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Que habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía también, ¿no? Ustedes saben que estos pueblos se regían mucho por, valga la redundancia, por los regímenes de lluvia. Entonces, si había algo que iba a entender el pueblo de Israel, es esto de las lluvias de invierno y de las lluvias de primavera, ¿no? Entonces, algo importante para nosotros. ¿No les ha pasado a ustedes ahora que ya están en tercer año? Bueno, me pasa a mí que no estoy en tercer año, estoy con ustedes en tercer año, que a veces uno lee porciones de las escrituras y es como que uno quiere conocer más y quiere ir en pos de ese conocimiento y Él comienza a manifestarse en nosotros de una manera tan notable y tan maravillosa, porque hay verdades de su palabra que nosotros estamos entendiendo y que vienen a nosotros como bendiciones y como lluvias de bendición a nuestras vidas, que serán tempranas, tardías, de invierno, de primavera, pero que realmente hacen una diferencia en nosotros. Pero se basan en algo muy importante.
¿En qué? Versículo 3. Las primeras 3 palabras. ¿Qué dice? Yo conocer a Jehová. Conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Conocimiento. Exactamente, en conocimiento. Conocer al Dios vivo. Conocer a Dios e ir en pos de ese conocimiento. Porque la vida cristiana se trata de eso. La vida de relación con Dios no es solamente conocer que Dios es misericordioso, que Dios sana, que Dios salva, que Dios llena con el Espíritu Santo, sino que es seguir en pos de ese conocimiento, tratar que ese conocimiento inunde todo nuestro ser para que realmente traiga a nosotros esas bendiciones espirituales que solamente pueden venir desde su mismo trono a nosotros cuando nosotros empezamos a conocerlo. Una cosa es conocerla de oído y otra cosa es experimentar su presencia en nosotros día tras día. Y entonces dice, versículo 4, ¿qué voy a hacer contigo, Efraín, reino del norte? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá, reino del sur? El amor de ustedes es como una nube matutina, que como rocío que temprano se evapora. Ahora están viniendo las épocas en que hay mucha humedad. Y esta mañana, cuando yo pasaba por el hipódromo de San Isidro, había más o menos una nube de niebla, de rocío, de humedad en suspensión de más o menos 1 metro. Y era muy notable, ¿no? Uno veía el cielo azul arriba, pero había como 1 metro de esa niebla. Y entonces Dios les dice que el amor de ellos era efímero, duraba muy poco. Era un amor que se disipaba rápidamente. Ojalá que nuestro amor por el Señor y por conocerlo no sea como como la niebla o como una nube matutina y se disipe rápidamente, sino que cada día nosotros podamos profundizar cada vez más en su presencia. Porque por eso los hice pedazos por medio de los profetas, los herí con las palabras de mi boca, mi sentencia los fulminará como un relámpago. Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. No importa la versión que se lo aprendan, pero esto es muy importante, muy pero muy importante que lo tengamos en cuenta. Dios pide de nosotros amor. No hay nada que nosotros podamos hacer para satisfacer a nuestro Dios. Él quiere nuestro amor, nuestra devoción delante de su presencia. ¿Qué más quiere? Él quiere también que nosotros le conozcamos cada vez más. Si nosotros le amamos, cada vez lo vamos a querer conocer más. Porque eso es lo que pasa en una relación humana. Uno empieza amando, empieza con esta como nubilación que uno tiene, pero después a medida que uno va conociendo a esa persona y va estableciendo su relación con esa persona, eso cada vez se va haciendo más permanente, más duradero y más profundo. Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos amor por Él, pero que también lo conozcamos más para que ese amor sea más profundo, y por el contrario no quiere sacrificios, no quiere holocaustos, ¿sí? No hay nada que nosotros podamos hacer para poder ganar algo en nuestra relación con el Señor, porque Él lo hizo todo, ¿sí? Es una relación de amor porque Dios nos amó a nosotros primero, entregó a su Hijo. Entonces, Él lo que nos pide a nosotros no es que nosotros hagamos algún sacrificio, sino que nosotros lo conozcamos más y a través de ese conocimiento lo amemos más
a él, ¿sí? Bien. Versículo 7 dice, ustedes son como Adán, han quebrantado el pacto, me han traicionado, Galaad es una ciudad de malhechores, sus pisadas dejan huellas de sangre, una pandilla de sacerdotes está al acecho en el camino a Siquem y como bandas de salteadores comete toda clase de infamias. En el reino de Israel he visto algo horrible, allí se prostituye Efraín y se mancilla Israel. A ti también, Judá, te espera la cosecha de tu maldad. Pero cuando cambie yo la suerte de mi pueblo, cuando sane yo a Israel, la perversidad de Efraín y la maldad de Samaria quedarán al descubierto, porque ellos cometen fraudes. Mientras el ladrón se mete en las casas, una banda de salteadores roba en las calles. No se ponen a pensar que yo tomo en cuenta todas sus maldades. Sus malas acciones los tienen cercados y las tengo muy presentes. Fíjense ustedes que acá va a ser como hay una lista de maldades que hace Israel, y Dios se las recuerda y les dice, ustedes cometen tantas maldades que es como si ya estuviesen inmunes, es como que ya no tienen conciencia de lo que están haciendo, ya no tienen una conciencia, ya no pueden discernir entre lo que está bien y lo que está mal, porque están haciendo tanto mal y tanto mal, que finalmente eso hace que ustedes estén mintiendo, estén deleitándose en esas cosas, roben, y que no piensen que yo estoy mirando todo eso y que en algún momento yo, Dios, ¿no? Va a ser la diferencia, ¿no? Versículo 13. Hay de ellos que de mí se alejaren, que sean destruidos por rebelarse contra mí. Yo bien podría redimirlos, pero ellos no me hablan con la verdad, no me invocan de corazón, sino que se lamentan echados en sus camas, para obtener grano y vino nuevo se laceran y se ponen en mi contra. Yo adiestré y fortalecí sus brazos, pero ellos maquinan maldades contra mí. No se vuelven al Altísimo, son como un arco engañoso. Sus autoridades caerán al filo de espada por sus palabras insolentes, y la tierra de Egipto se burlará de ellos. Entonces, no solamente van a caer en desgracia delante del Señor, sino que también vecinos como el Egipto también van a ver su destrucción, y también van a ver la destrucción de ellos y la burla, ¿no? Capítulo 8 dice, da el toque de trompeta, un águila se cierne sobre la casa del Señor. Han quebrantado mi pacto y se han rebelado contra mi ley. Y ahora vienen a suplicarme, Dios de Israel, te conocemos. Pero Israel ha rechazado el bien. Así que un enemigo lo perseguirá. Establecen reyes que yo no apruebo y escogen autoridades que yo no conozco. Con su plata y con su oro se hacen imágenes para su propia destrucción. Samaria, la ciudad, arroja el becerro que tienes por ídolo. Contra ustedes se ha encendido mi ira. ¿Hasta cuándo estarán sin purificarse? Oye, Israel, ese becerro no es Dios, es obra de un escultor. Ese becerro de Samaria será hecho pedazos. Sembraron vientos y cosecharán tempestades. ¿Sabían ustedes que eso estaba en la Biblia? Porque se usa bastante, ¿no? Pero está... Sí, Lo usa todo el mundo. lo usa todo el mundo, ¿sí? Pero lo que no saben es tal que es cual. bíblico. Hay que Sí. recordárselos, ¿sí? Sorpresa. Versículo 14 dice, Israel se olvidó de su hacedor y se edificó palacios, Judá multiplicó las ciudades amuralladas, pero yo lanzaré sobre sus ciudades y fortaleza un fuego que las consuma. Acá otra vez menciona a Judá.
Capítulo 9. No te alegres, Israel, no hagas fiesta como las naciones, porque te has prostituido, le has sido infiel a tu Dios, prefieres la paga de prostituta que recibes en todos los trigales, ni el trigo ni las uvas podrán alimentarlos, el vino nuevo no tendrá gusto, el gusto que esperaban, no habitarán en la tierra del Señor, Efraín regresará a Egipto y comerá inmundicias en Asiria, ¿no? Ahí se menciona por primera vez Asiria. Asiria es el imperio que va a llevar cautivo al reino del norte. Asiria. Bien. Sigue hablando del juicio, habla de su hostilidad, pero dice, el versículo 7 dice, han llegado los días del castigo, han llegado los días de la retribución, que lo sepa Israel, es tan grande su maldad y tan intensa su hostilidad que al profeta se le tiene por necio y al hombre inspirado por loco. El profeta junto con Dios es el centinela de Efraín, pero enfrenta trampas en todos sus caminos y la hostilidad en la casa de su Dios. Capítulo 10 dice, Israel era una vid frondosa que daba fruto a su antojo, pero cuanto más aumentaba su fruto, más altares se construía. Cuanto más prosperaba su país, más hermosa hacía sus piedras sagradas. Su corazón es escurridizo, pero tendrá que cargar con su culpa. El Señor destrozará sus altares y devastará sus piedras sagradas, ¿sí? Sigue hablando de Israel, habla de Samaria, versículo 9 dice, tú Israel has venido pecando desde los días de Gilbea, y allí te has mantenido. En Gilbea la guerra tomará por sorpresa a los malvados. Y les dice en el versículo 12, siembren para ustedes justicia, cosechen el fruto del amor y pónganse a labrar el barbecho. Ya es tiempo de buscar al Señor, hasta que Él venga y les envíe lluvias de justicia. Pero ustedes sembraron maldad, cosecharon crímenes y comieron el fruto de la mentira, porque confiaron en sus carros y en la multitud de sus guerreros, ¿sí? Entonces, vamos a parar ahí 5 minutos porque ya son 9:05, es increíble. Esperen. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, tenemos juicio, 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 juicio. Y en el capítulo 11, desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más yo lo llamaba, más se alejaba de mí, ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. Fui yo quien le enseñó a caminar a Efraín. Yo fui quien lo tomó de la mano, pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor, le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. No volverán a Egipto, sino que Asiria reinará sobre ellos. Es decir, Dios habla del amor que tienen por Israel, de cómo los sacó de Egipto. Ellos no iban a volver a Egipto, pero anuncia que desde el norte iban a atacarlos los asirios, porque no quisieron volverse a mí, dice. Capítulo 12. Efraín se alimenta de viento, todo el día va tras el viento solano y multiplica la mentira y la violencia y hace pactos con Asiria y a Egipto le da aceite como tributo.
El Señor tiene un pleito contra Judá y le hará pagar a Jacob todo lo que ha hecho, le hará lo que merecen sus obras. Ya en el seno materno suplantó a su hermano y cuando se hizo hombre, luchó con Dios, luchó con el ángel y lo venció, lloró y le rogó y se encontró en Betel y allí habló con él y bueno, y sigue la historia. Y habla de Canaán, habla de Efraín. En el versículo 9 dice otra vez, yo soy el Señor tu Dios desde que estabas en Egipto. Y sigue hablando acerca de el pecado que ha cometido Israel, todo el tiempo hablando de esto. Y entonces, en el capítulo 13, seguimos viendo cómo dice, Efraín tenía la preeminencia en Israel, cuando él hablaba la gente temblaba, pero le rindió culto a Baal y por ese pecado murió. Sin embargo, siguen pecando, pues se fabrican, según su ingenio, imágenes de fundición e ídolos de plata que no son más que obras de artesanos. De ellos se dice, ofrecen sacrificios humanos y besan ídolos en forma de becerros. Versículo 4 dice, pero yo soy el Señor tu Dios, desde que estabas en Egipto. No conocerás a otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador que no sea yo. Porque yo fui el que te conoció en el desierto, en esa tierra de terrible aridez. Les di de comer, quedaron saciados y una vez satisfechos se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí. Versículo 9 dice, voy a destruirte, Israel, porque estás en contra de quien te ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te salven todas tus ciudades? ¿Dónde están sus gobernantes? Y seguimos adelante en el capítulo, sigue hablando que caerán a filo de espada, a los niños los lanzarán al suelo, a las embarazadas les abrirán el vientre. Y en el capítulo 14 tenemos como el cierre, ¿sí? Dice, vuélvete Israel al Señor tu Dios, tu perversidad te ha hecho caer, piensa bien lo que le dirás y vuélvete al Señor con este ruego. Perdónanos nuestra perversidad y recíbenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Asiria no podrá salvarnos, no montaremos caballos de guerra, nunca más llamaremos Dios nuestro a cosas hechas por nuestras manos, pues en ti el huérfano haya compasión. Y entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios? Yo corregiré su rebeldía y los amaré de pura gracia, porque mi ira contra ellos se ha calmado, ¿no? Usted sabe que muchas veces en el Antiguo Testamento nos dicen que en el Antiguo Testamento nunca se habla de la gracia, nunca se habla del perdón de Dios, que nunca se habla acerca de la bondad de Dios, que es como un Dios como más estricto y más formal. Vamos a encontrar referencias a la salvación, a la gracia, en varios de los profetas menores, lo que debería hacernos cambiar un poco esa forma en la que nosotros pensamos, para entender que la gracia de Dios siempre ha existido, que el favor inmerecido de Dios para con los hombres siempre ha existido, porque Dios siempre amó a su pueblo. Por supuesto que el sacrificio de Cristo fue el que hizo la diferencia, pero esa gracia de Dios y ese amor del Señor siempre existe. Y Dios promete, y Dios le promete al pueblo de Israel que Él iba a corregir su maldad, que Él los iba a llevar por el camino correcto, que Él los iba a hacer florecer. Dice la última parte del versículo 14. Dice que iban a volver a habitar bajo la sombra de sus alas y que iban a tener nuevas cosechas de diferentes cosas. Dice, el que es sabio, dice el versículo 9 del capítulo 14, entiende estas cosas. El que es inteligente las comprende. Ciertamente son rectos los caminos del Señor, en ellos caminan los justos, mientras que allí tropiezan
los rebeldes. Entonces, nosotros tenemos acá en el libro de Oseas, tenemos un claro ejemplo del amor de Dios para con su pueblo. Un amor de Dios que no tolera el pecado, que no tolera la desobediencia, que no tolera que el pueblo constantemente se prostituya buscando otros dioses y buscando respuesta a donde no la tiene que buscar. Pero que si ese pueblo se vuelve al Señor su Dios, es una expresión muy común que vamos a encontrar también en los profetas menores, esto de vuélvete al Señor tu Dios. Vuelvan al camino, vuelvan a Él para que Él los colme de sus bendiciones. Y entonces, cuando ellos se vuelvan, entonces ahí es donde la respuesta de Dios viene. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y cuando nosotros le pedimos perdón por las cosas equivocadas que nosotros hemos hecho, lluvias de bendiciones son derramadas sobre nosotros, como las que menciona la segunda parte del capítulo 14 de Oseas. Sin lugar a dudas, cuando nosotros pensamos en el libro de Oseas, tenemos que pensar por supuesto, en lo que dice el capítulo 6 y el versículo 6, ¿no?, que leíamos antes. Lo que pido de ustedes es amor y conocimiento de Dios, no sacrificios y no holocaustos, no la cosa mecánica, no la cosa que yo puedo lograr siguiendo ciertos pasos y siguiendo ciertas costumbres, sino algo que nace de lo profundo del corazón y que nace también del conocimiento que yo puedo llegar a tener de Dios mismo. Cuando nosotros entendemos esto, cuando nosotros podemos comprender este mensaje que da el profeta Oseas, nosotros también podemos dar gracias a Dios por las ocasiones en que quizás hubo asirios que nos tuvieron que invadir, hubo cuestiones que pasaron en nuestras vidas que nos hicieron desesperar, pero sabiendo que nosotros, si volvíamos al Señor, en vez de cosechar tormentas o torbellinos, como dice la versión que estoy leyendo, podemos cosechar la paz del Señor y la bendición del Señor para con nosotros, ¿no? Algo interesante y algo que hace que nosotros podamos, en relación a este, primer profeta, decir, bueno, gracias a Dios por su misericordia para con nuestras vidas. Lo que el pueblo se merecía era juicio, 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 juicio. Pero en vez del juicio, recibió la misericordia, la misericordia, la misericordia de Dios. Porque así es Dios para con nosotros. Siempre hay una oportunidad para nosotros, mientras que nosotros tengamos ese deseo de pedirle al Señor perdón y pedirle al Señor que nos restaure y que nos devuelva bendición. Pero la única manera en que eso va a ocurrir en nosotros va a ser cuando nosotros nos convenzamos que tenemos que conocerlo en profundidad, porque eso nos va a ayudar a entender su amor para con nosotros y va a hacer que nosotros también a Él le querramos dar su amor, ¿no? En el año más o menos 722, estas tribus del norte, estas 10 y media tribus del norte, fueron llevados en exilio a Siria.
Y estas tribus, estas 10, quiero decir, no 3, estas 10 tribus del norte se mezclaron con los pueblos y siguieron su camino por todas partes, y seguramente que hay representantes de ellos en distintas partes del mundo, ¿no? Porque ellos jamás volvieron a Jerusalén, sino que se quedaron en aquellos lugares. Algunos sí volvieron, pero bueno, se convirtieron en los samaritanos, que eran un poco una mezcla, pero son unos pocos, ¿no? Entonces, que nosotros podamos aprender estas lecciones del libro de Oseas para con nosotros, ¿no? Y otra cosa para mencionarles es que todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. La ley de la siembra y de la cosecha es algo que nosotros vamos a ver presente, tanto en el Antiguo Testamento como aún en las mismas palabras de Jesús para con nosotros, ¿no? Y eso es algo que es así. Lo que vos sembrás, eso vas a cosechar. Si sembrás tormenta, ahí vas a cosechar tempestades, ¿no? Entonces, queda en nosotros tomar la decisión y decir, bueno, no lo voy a hacer, y voy a tratar de avanzar para conocer más a Dios y para que eso no ocurra en mí. ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que les haya llamado la atención y que quieran mencionar? ¿Nada? ¿Todo? ¿Cuántos Lo que sabían? más, Sí, lo que más me llamó la atención, digamos, es la continua necedad del pueblo. Más allá de que el profeta fue advirtiendo, hablándole y todo, y constantemente volvían a esa necedad. sí, sí. Y a veces, ¿no? Y no lo digo por ustedes, pero a veces nos pasa, pero ¿cómo puede ser que este pueblo no entendiera, ¿no? Lo necios que son. No voy a hablar de nosotros, porque nosotros acá somos todos santos, puros y perfectos. Pero seguramente que conocemos a alguien en nuestras congregaciones que conoce la verdad y que sigue en su propia necedad. O quizás estamos dispuestos a reconocer que sí, a veces la verdad, que nosotros, conociendo la verdad, hemos sido necios y no hemos obedecido hasta que nos dimos contra la pared, o hasta que apareció un asirio que nos movió toda la estantería, y ahí fue donde volvimos a Dios. Gracias por ese comentario, pastor. ¿Alguien más que quiere hacer otro comentario? Sí, Sí, yo, a mí me llama la atención, digamos, cómo la vida de Oseas, digamos, como persona, como ser humano, porque era un profeta, no dejó de ser humano, y cómo él pudo superar, porque, digamos, la mujer que le había puesto Dios era prostituta y buscaba a otros hombres, pero a la vez Dios la mandaba que lo volviera a buscar, ¿no? Y creo que yo opino que debe haber sido muy difícil a él, más allá de que era un siervo de Dios, un profeta de Dios, qué difícil era para él el afrontar esa situación dentro de la familia, más allá que era como Dios se lo estaba mostrando, o que Dios le estaba mostrando que tenía que hacer. Sí. Es así, claro que uno es como que lo está viendo de afuera, ¿no? Y la realidad es que Oseas fue muy honesto, fue muy cabal, e hizo lo que Dios le pidió que hiciera, porque también él entendía que él, porque él tenía un ministerio, él tenía una misión que cumplir. Y él sabía que esto formaba parte de esa misión. Y fíjese usted que, a pesar de lo difícil que debe haber sido para él volver a tomar
a su esposa, si lo ponemos en términos espirituales y pensamos en todos nosotros, que de alguna u otra manera alguna vez estuvimos alejados de Dios, pero volvimos a Él, ese amor incondicional, perfecto, puro y santo que Dios ha tenido para con nosotros, estuvo representado a través de la vida de Oseas en esta situación tan compleja y además tan no solamente compleja, sino totalmente en contra, desnaturalizada de alguna manera, ¿no? Porque uno jamás haría una cosa así. Sin embargo, él obedeció a Dios y permitió también que Dios obrara en él para que él la pudiera recibir con ese amor perfecto. Así que gracias por esa intervención. Había alguien más que quería decir algo y no sé quién era, no lo vi. Sí, yo, Flores. Sí, Antes de que hablara el hermano Guillermo, quería sumar un poco a lo que decía el pastor, de esto de la testarudez del pueblo, de hacer lo incorrecto siempre. Yo estos días estaba leyendo Jueces y en Jueces y en Reyes pasa todo el tiempo lo mismo. Cada vez que el Señor les levanta un juez, el pueblo hace lo correcto. Cuando se muere el juez, el pueblo enseguida se corrompe y sí. pasa lo mismo en Reyes. Creo que es una constante en el ser humano. Sí, sí, es así, es así. Y es un poco también nos ayuda a vernos a nosotros mismos, ¿no? Porque la palabra del Señor tiene que ser eso, tiene que ser para nosotros como un espejo donde nosotros nos podamos ver y podamos decir, claro, y en algún momento yo fui como el pueblo de Israel, tal como menciona Oseas. En este aspecto de mi vida yo hice tal o cual cosa. Y entonces eso hace que nosotros comprendamos aún más el amor de Dios y la benevolencia de Dios y el propósito de Dios para con nuestras vidas. Porque tranquilamente Dios podría haber dicho, bueno, nadie va a volver, ¿para qué me voy a gastar en decirles que hay perdón, que pueden volver, que en algún momento algunos se van a acercar a mí? Era más fácil destruirlos totalmente, pero esa no era la voluntad de Dios, porque jamás la voluntad de Dios va a ser la destrucción del hombre, sino traerle vida y vida en abundancia, ¿no? Y bendición para con él. Gracias. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Yo, pastora Eh, Flores, Sí, bueno, no, adelante, adelante, hermana. Dios te bendiga, hermana, gracias. Yo pensaba, ¿no? Y meditaba, dado que uno puede estar viviendo en estos momentos o ver cómo muchos corazones se han alejado del Señor, cómo muchas vidas se han apartado del Señor y cómo Él suplica y da oportunidad para que volvamos a Él, que realmente para mí esta porción de Oseas la llevo a este tiempo totalmente y yo equivocadamente también me aparté del Señor y creo que Dios me volvió a llamar, hubo que pasar cosas para que ese amor de Dios se vuelva a reflejar en mí, ¿no? Así que yo me siento muy identificada con muchas partes de Osea porque su amor, cuando yo me volví a Él, cambió mi vida otra vez y me dio la oportunidad no solo de estar en su camino, sino también de servirle cada uh-huh. Gracias, Raquel. Verónica. No, justamente me tomo de cada uno un poquito de los hermanos que han hablado y realmente lo paso a mi vida, ¿no? Cuánto amor tiene el Señor por nuestras vidas y que Él no, cuando tiene un propósito con nuestras vidas, Él nos estima estar ahí continuamente trabajando con nuestras vidas y que nos volvamos a Él, que no sigamos siendo necios, como dijo el hermano, y, y poder estar en sus caminos como realmente tiene que ser, con lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, como lo hizo con con el pueblo y con Oseas, ¿no? Uh-huh. Gracias. ¿Alguien más? Me llama la atención cómo sea se experimenta el dolor del rechazo y aún así decide amar. Y
resta. A ver, tengo que abrir eso. Eh, y restaurar. Es un libro que revela que el amor de Dios es más fuerte que la infidelidad del hombre, definitivamente. Un lindo resumen, ¿no? También otro resumen que podemos agregar a esto que estamos diciendo. Porque de esto se trata. Es decir, ahora que nosotros estamos investigando las escrituras, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es de sacar provecho de ellas para que nos sirvan a cada uno de nosotros, ¿no? Ustedes también van a encontrar, esperen que quiero compartirles esto. Esto es interesante porque también aparece, ¿no? en el libro de Oseas. Es como esta autora, Bárbara Gestel, es un libro que yo estoy usando como un libro de base para acompañarlos y enseñarles un poco acerca de los profetas menores, ¿no? Y entonces ella reconoce 7 formas de apartarse del Señor que tienen que ver con aspectos de nosotros como personas, ¿no? Y por ejemplo habla acerca, bueno, ya lo sabemos, acerca de la falta de conocimiento. Eso es algo importante. Es una de las formas en que nosotros nos apartamos del Señor es cuando no lo conocemos bien y no entendemos bien cómo Él puede actuar en nosotros. En segundo lugar, es la lujuria, es el buscar afuera, buscar en otro lugar lo que pensamos que no podemos encontrar en casa. En tercer lugar, a través de la boca, el orgullo, esto de, bueno, yo soy más grande que otro, yo soy más poderoso, yo soy esto, yo soy lo otro. También tiene que ver con otra forma de apartarse, es de mirar hacia afuera y mirar al mundo, ¿no? Que, digamos, eso parte desde lo más profundo de nosotros, o como la Biblia lo llama, el corazón, y cómo eso nos lleva a otros lugares, ¿no? También ustedes recuerdan que habla acerca de los sacerdotes y cómo ellos entregan sacrificios equivocadamente, y entonces eso tiene que ver con la corrupción. También en ellos había rebelión porque no querían seguir al Dios. Y hablando de los pies y hablando de cómo irse en pos de dioses ajenos, es decir, hablando un poco de la idolatría, ¿no? Quizás estas imágenes nos puedan ayudar a recordar algunas de estas cosas, ¿no? Cómo nos podemos nosotros apartar del Señor. Y estas son cosas que enseña el libro de Oseas, que también son importantes de recordar porque ninguno está exento. A pesar que nosotros podemos mirar al pueblo de Israel y nosotros podemos decir, pero ¿cómo no siguieron a Dios? ¿Cómo no hicieron tal cosa? Les voy a decir, ninguno de nosotros está exento de que le pase algo así. Nuestra oración tiene que ser, Señor, permíteme conocerte, permite que yo siempre busque de tu presencia, que yo siempre reconozca que vos sos Dios, que yo sepa que tu camino es mejor que cualquier otro camino, que yo no haga cosas que no estén de acuerdo al Señor y a tu palabra, que yo no me enoje cuando vos no respondés de la manera en que yo quisiera que respondieras, y que yo no me arrodille delante de cualquier otro Dios, ¿no? Ninguno de nosotros está exento, así que en verdad es que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude en ese sentido. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Miren qué Amén, buena, pastora. miren qué buena que voy a ser.